Muy bien, bienvenidos a esta siguiente clase. En esta siguiente clase vamos a estar viendo lo que es la liquidez, cómo la expresamos en el gráfico. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que es la parte práctica. Para empezar, quiero aclararles dos conceptos buenos. El primero, los únicos indicadores que yo estoy utilizando son el ADR, que es un promedio de lo que podría mover el precio en pips en un día. Sin embargo, lo utilizo como objetivo y lo voy a estar explicando para lo último. Los otros dos indicadores los voy a estar mostrando hoy. Más que indicadores son herramientas. Uno me marca las sesiones operativas del día, mientras que la otra es mi separador de días y semanas. Para el separador de día y semana utilizo este, FXN Week and Day Separator. Él me marca a través de unas líneas cuando comienza o un separador de días de trading, mientras que la línea amarilla me separa las semanas. Entonces tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente con todas las semanas. ¿Okay? Ahora, yo les decía con los puntos de interés que no todos los puntos de interés serán respetados ni todos los que marquemos van a ser respetados, porque esto tiene que ir acoplado a otras cosas. En la teoría del Smart Money hay un concepto denominado la teoría de precio y tiempo. Pues precisamente el precio, dependiendo de la hora, la sesión en donde se encuentre, va a dar más probabilidades o no de efectividad en el trade. Entonces, por tanto, yo utilizo este indicador Asian Session Range que me marca las 3 sesiones del día para ubicar liquidez de sesiones y encontrar la sesión en la que me encuentro. Pues aunque yo en mi nivel de experiencia obviamente sin este indicador puedo saber perfectamente en qué sesión me encuentro, me interesa sobre todo Asia para marcar Asia. ¿Okay? Esto voy a detenerme en una clase para explicar un poco de Asia más adelante. ¿Okay? Entonces, de momento lo que quiero es que marquemos la liquidez. Por el momento, fíjense, yo acá solamente marqué este como Asia Height o máximo de Asia y Asia Low como mínimo de Asia. Recuerden lo que les explicaba de los perfiles del mercado. Existen muchos. El más común es el Power of Three, donde Asia acumula, manipula y luego expande hacia un lado. Pero también puede aparecer acumula, manipula, vuelve a manipular y vuelve a revertir. Como también puede suceder, por ejemplo, manipula hacia un lado, va hacia el otro y sigue expandiendo hacia el otro. También sucede como puede suceder que el enrangue en las dos sesiones y luego en Nueva York manipule. También puede suceder, hay muchos perfiles de mercado. El más común es el Power of Three. Entonces fíjense, aquí acumula, luego manipula hacia arriba, vuelve a manipular hacia abajo y luego vuelve a revertir hacia arriba. Esto también puede suceder. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto, de ubicar las sesiones? Fíjense, yo marco hacia high, hacia low, voy a quitar el indicador. En Londres, ¿qué hace el precio? En Londres manipula arriba, barriendo la liquidez de Asia del máximo y va hacia el otro lado. Cuando va hacia el otro lado, aquí me encuentro que tengo un punto de interés con un imbalance. Ok, reacciona al imbalance, aquí da un patrón de confirmación y se pudo haber buscado una compra. Esto es en Londres. Generalmente yo opero Nueva York. Nueva York es esta cajita gris. Entonces, si en Londres hizo todo este movimiento y en Londres me quedé en New York cuando apertura Nueva York, tengo es que el precio me está retrocediendo hacia acá estructuralmente. Fíjense, estructuralmente que tengo. Viendo la clase 1, voy a quitar el indicador. Una estructura alcista ahora, ¿verdad? Porque aquí se produjo un quiebre de estructura, ahora estoy alcista. Y para dibujarlo más claro, voy a quitar, ok.
Aquí se produce el rompimiento de estructura. Este máximo, este tengo el mínimo. Fíjense, él reacciona a un punto de interés y luego vuelve a expandir. ¿Okay? Entonces, en Nueva York, que comienza justo aquí, yo pude haber buscado un patrón de confirmación y entrar en una compra. Este es uno de los escenarios, ¿okay? Donde yo puedo buscar en un imbalance, neutralizando algún máximo mínimo de Asia o en un punto de interés. También puede ocurrir lo siguiente, como ya les decía. En este caso, fíjense, Asia acumula. ¿Qué hace Asia? Manipula y neutraliza el máximo del día anterior. Y luego en Londres lo único que hace todo el tiempo es expandir hasta llegar a cierto punto. Cuando llega a cierto punto, si es verdad, aquí tengo un punto de interés. Pero miren lo que tengo acá, equals, es decir, mínimos iguales. Entonces, ¿qué sucede? Que en Nueva York él manipula, se lleva los mínimos iguales, reacciona a mi punto de interés y ahí yo pude buscar un patrón de confirmación y revertir. ¿Ok? Ahora, el día anterior. ¿Qué hizo el día anterior? El día anterior Asia acumula, hace un movimiento hacia abajo, luego en el mismo Asia hacia arriba. En Londres sigue expandiendo y en Nueva York me deja un punto de interés, justo retrocede, puedo buscar un patrón de confirmación y continuar subiendo. ¿Ven? Ahora, fíjense en algo. Todo no solamente se basa en que si llegó un punto de interés o que si llegó un máximo mínimo semanal. Esa línea negra representa el máximo de Nueva York, que es esta caja gris de la sesión de Nueva York. Ese máximo fue neutralizado aquí. Si yo tuviese el gráfico hasta acá, posiblemente una persona dijo, bueno, mira, se llevó este máximo, otro máximo anterior y el máximo de la sesión de Nueva York. Pero aquí adentro debe existir en una temporalidad menor un patrón de confirmación que los vamos a ver más adelante. Si ese patrón de confirmación no existe, esta venta no se hubiese dado. ¿Cómo pudo ser que se haya dado? Porque esto es de probabilidad. Hubiésemos buscado una venta y quizás nos hubiese saltado el stop loss o nos hubiese sacado a precio de entrada, pues. Entonces, cada día va a ocurrir algún tipo de escenario y de perfil de mercado. Por lo menos aquí tengo Asia, Londres vuelve a hacer lo mismo, en New York hace este movimiento, luego sube y aquí revierte. ¿Okay? Aquí debería existir un patrón de confirmación, porque acá tenemos el máximo de New York. ¿Okay? Ahora, posiblemente particularmente, yo no hubiese ejecutado una orden acá. Yo hubiese esperado que él subiera un poco más y luego regresara, porque así no hubiese tomado yo una orden. No todos los días son operables. Tienen que tenerlo muy en cuenta. No todos los días son operables. Es decir, no todos los días van a conseguir un trade en el mismo par. No es ideal ver muchos pares, pero tampoco uno solo. Con unos 3 o 4 pares que ustedes puedan visualizar a diario, que les dé entradas en las sesiones donde ustedes se encuentran, es sumamente importante y tranquilo, es relajante. Entonces, si ustedes en este par no tienen una entrada para hoy, pueden revisar el otro par y así sucesivamente. Si tienen una gran cantidad de pares de instrumentos que está revisando a diario, puede que se les pasen las entradas. En este caso, por ejemplo, fíjense, tengo Asia expande hacia abajo, luego en Londres comienza, manipula. ¿Y qué hace él en Londres? Fíjense, en Londres se lleva dos mínimos iguales que estaban acá, que corresponden también a Asia, a una sesión asiática anterior, y al mismo tiempo reacciona a un punto de interés, que es este de aquí, esta cajita azul. Entonces, una vez que reacciona, aquí da un patrón de confirmación y se busca la compra. ¿Okay? Eso es en Londres, mientras que en Nueva York él expande, llega acá, se lleva este máximo de acá, que lo tengo marcado con una X, y al mismo tiempo reacciona a un punto de interés. Y aquí da un patrón de confirmación donde se pudo buscar una venta.
Ahora, esa venta pudo ser corta, como pudo ser que no, si lo hubiesen querido dejar hasta muy abajo, pudo haberte sacado en break event. ¿Okay? La cosa es que esta venta tardó mucho en darse ya para la final de la sesión de Nueva York, lo cual yo no la dejo ni la opero. Ahora bien, este otro día se acumula, Londres sigue acumulando y Nueva York manipula, se lleva unos máximos que estaban anteriores, igual el máximo de la sesión, y neutraliza un punto reacciona a un punto de interés, patrón de confirmación y una entrada en venta. Fácilmente este trade pudo haber dado un 5 a 10% fácil, habría que ver el tipo de confirmación, pero hubiese dado de 5 a 10% de profit o de ganancia. De igual forma, el día anterior, miren, acumula, Londres expande, en el mismo Londres da un pequeño retroceso, pero no toca el punto de interés, entra a Nueva York, no pasa nada, no se dan entradas de confirmación. Ahora, un tips que les puedo dar directamente desde aquí, si en Asia y en Londres se expande, pero no se dan entradas, probablemente en el siguiente día se vaya a dar. Ojo con eso. Eso es para escenarios intradiarios y scalper. Ahora, continúo con otros días. No me voy a expandir tanto porque podríamos aquí pasar horas y horas revisando las sesiones. Por lo menos en este día, Asia acumula, se mueve hacia arriba y luego Londres comienza a expandir y Nueva York retrocede. No hay ningún tipo de entrada, no pasa nada. Esos movimientos van a ocurrir. De igual forma acá, Asia acumula, se mueve en Londres, expande, New York da un pequeño retroceso, nada claro para mí y se queda estancado ahí. Eso también va a suceder y no va a pasar nada. El día anterior, por ejemplo, fíjense, Asia acumula, manipula hacia arriba un poco, entra a Nueva York, se expande hacia abajo, deja liquidez, luego retrocede y en Nueva York ¿qué hace? Neutraliza la liquidez y reacciona a un punto de interés. Aquí puede haber yo buscado una compra y ejecutar un pequeño scalping ahí. Estos movimientos, ¿verdad? Si yo hubiese ejecutado esta compra, estos movimientos en M15 se ven cortos, pero cuando voy a M1 es de ratios bastante amplios y son los que me van dejando bastante profit. En este caso, de igual forma, Asia acumula, se expande, en Londres retrocede, expande. Fíjense, expande en Nueva York y fíjense cómo cierra. Esto es un tipo de perfil de mercado que también va a suceder. Ahora, si marcáramos estructura, esto es acumulación, esto es un máximo, esto es un mínimo y podríamos decir que todo esto es un máximo. La estructura la vamos marcando para ir ubicando liquidez y al mismo tiempo buscar confirmaciones de entrada, que lo vamos a estar viendo en otra clase. Entonces fíjense este otro casito que tenemos por acá. Asia acumula, fíjense, acumula y expande automáticamente. Cuando él expande en Londres comienza a retroceder. ¿Y a dónde retrocede? A un punto de interés. Cuando retrocede a un punto de interés se queda ahí acumulado y en Nueva York, ¡pum!, termina de expandir hacia arriba. Si este trade se hubiese ejecutado en Nueva York desde acá y se deja correr hasta acá, hasta arriba, fácilmente debió ser un 1.20, un 1.30 aproximadamente o hasta más. ¿Okay? Y allí es donde van esos ratios potenciales. Si hubiésemos ejecutado una orden con el 2% y supongamos que yo aquí decido cerrar con el 1%, dejo mi otro 1% corriendo y si me da 1.20 voy a conseguir el 20% positivo con ese, más el porcentaje del que cerré acá. Y es técnicamente imposible finalizar un mes en negativo o una semana en negativo. ¿Por qué? Suponiendo que yo aquí puse dos órdenes de entrada. La primera orden me falló, ok, perdí menos 2%. Pero en el segundo momento que ejecuté la orden, el precio se me fue en positivo y me llegó al 1.20. Cuando me llega al 1.20, si el 1.20 se dio completo con el 2% que ejecuté, es 40% positivo para mí. ¿Ok?
40% positivo para mí. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando una orden de 2% y se me fue con un ratio de 1,20. A ese 40% le tengo que restar el 2% negativo que tuve aquí. Me quedaría todavía en 38% positivo. Es decir, necesito muchas operaciones más todavía en negativo para volver a estar en cero o en pérdidas. Es técnicamente imposible. Y si a diario vas a estar consiguiendo de 5 a 10% en cada operativa, imagínate tú, 10% diario, ponle 3 a 4 trades a la semana, son un 40%. Si trabajas al 1%. O sea, es sumamente casi que imposible cerrar negativo. Al menos que, como decía al principio, está la parte analítica y la parte operativa. Al menos que tu parte operativa no sea muy buena, tu parte de la gestión de emociones ni todo eso, y te haga afectar y metas demasiados trades que te van a afectar y te vas a estar totalmente negativo. Pero con 1 o 2 trades que tengas al día es más que suficiente. No es necesario estar todo el tiempo en el gráfico ni todo el día en el gráfico. Volviendo aquí, fíjense, Asia, expande, expande, expande. Londres, ¿qué hace Londres? Manipula, se lleva máximos de Asia, máximo, y reacciona al punto de interés. Y una vez que reacciona al punto de interés, ¿qué hace? ¡Pum! Expande. En Londres, en Nueva York simplemente hubo un retroceso hasta acá, en el que se pudo ubicar de nuevo otra entrada y continuar. Lo que quiero explicarle con esto es que fíjense cómo la liquidez o cómo el precio va buscando liquidez, bien sea dentro de un punto de interés, dentro de un imbalance, o buscando máximos y mínimos como estos de acá, o buscando, y como este de acá, fíjense este máximo como revierte y luego reversa, ¿ok? Hace un barrido y luego revierte. Ahora, lo que quiero que vean ustedes es cómo el precio va a ir buscando los máximos y mínimos para irlos neutralizando y mitigando. Igual, los puntos de interés, si tienen liquidez por debajo, fíjense, liquida o barre liquidez y reacciona. 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 Es un patrón repetitivo, una y otra vez, que vamos a detallar más a profundidad adelante en un video, pero que quiero que ustedes vayan entendiendo. Es un patrón repetitivo y no es que todos los puntos de interés que vayan existiendo son los que van a ejecutar. Es decir, vi un punto de interés aquí, aquí voy a poner una orden. Vi un punto de interés aquí, voy a poner otra orden. Vi un punto de interés aquí, voy a poner otra orden. No siempre va a ser. Esto va a estar acoplado la teoría de precio y tiempo. ¿Dónde se encuentra el precio? ¿En qué sesión estoy? ¿Y qué me estoy encontrando para buscar una orden? De momento lo que quería es que vieran lo de la liquidez. Y luego, ahora, vamos a estar viendo confirmaciones de entrada y técnicas de entrada, para que ustedes la puedan ubicar dentro. Porque una vez que el precio llega acá, barra y reacciona, aquí yo tengo que tener un patrón que me permita poner mi orden, bien sea de compra o de venta. Entonces, máximos y mínimos semanales, máximos y mínimos diarios, máximos y mínimos de sesiones, puntos de interés, imbalances y máximos equals y máximos y mínimos intradiarios, que pueden ser de rango interno o de rango externo. Preferiblemente cuando esos máximos y mínimos están por debajo de un imbalance o de un punto de interés que no haya sido tocado, como este caso de acá. Y es un patrón que se repite una y otra vez. Entonces, espero que les haya quedado claro, que les haya gustado. Me gustaría que me regalen un like y que compartan con sus amigos si les haya ayudado mucho. Así que muchísimas gracias, nos vemos en una próxima clase.